Muy buenas tardes a toda la audiencia. Continuamos con las charlas sobre el virreinato. Y qué mejor que estar platicando con Lucina Toulet Abasolo, un personaje muy ilustre de Huamantla. Ha escrito muchos libros sobre historia y yo quisiera que nos platicara muy brevemente sobre el virreinato en Tlaxcala. Lucy, hola, muy buenas tardes, Lucy. Bueno, buenas tardes, listo, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, realmente tocas un punto muy importante. Para mí el virreinato en Tlaxcala es algo sumamente interesante y además, como siento yo, como formativo, no nada más para Tlaxcala, sino para todo el país. Consideramos dentro del virreinato, bueno, podremos analizar varios aspectos del mismo. La vida religiosa, que sabemos pues que durante el virreinato precisamente se generaron cosas tan importantes pues como la conversión de los naturales, el bautismo de los caciques, la llegada de los franciscanos, toda la evangelización, construcción de conventos, las escuelas para los naturales, la aparición de la Virgen de Ocotlán, el episodio de los niños mártires, el de San Miguel del Milagro, la secularización con el obispo Palafox y Mendoza. O sea, hubo eventos realmente muy importantes. Sabemos que pues, el primer sede de obispado fue aquí en Tlaxcala. Entonces, bueno, todo esto pues, es sumamente interesante de esta época del virreinato. Luego viene la etapa de los gobiernos. Sabemos que a Tlaxcala, por la situación de la alianza con los mexicas, pues se le respetaron muchas cosas, ¿no? Entre ellas se le respetó parte de su gobierno. El cabildo indio nunca dejó de existir, a pesar de que había un gobernador español, y a pesar de que había alcaldes, y a pesar de que había los merinos y todo este tipo de autoridades, pero siempre hubo un cabildo indio que tuvo un lugar muy especial y al que se le dio un gran respeto hasta las postrimerías del virreinato. Tan es así que cuando llegó el sistema de intendencias al país, querían que Tlaxcala perteneciera a Puebla. Y obviamente pues el cabildo indio de Tlaxcala se puso, pero obviamente de forma tal decía no, en tal caso que Puebla pertenece a Tlaxcala, porque Puebla fue fundada en terrenos de Tlaxcala y además la construyeron mucho los tlaxcaltecas en gran medida. Entonces, bueno, esto es muy interesante y además los gobiernos pues resultan también, así como yo sé, en el momento de estar informándome y leyendo sobre esto, haz de cuenta que estás manejando una madeja en movimiento, porque al cambiar la situación social, al cambiar la situación económica de los tlaxcaltecas, es obvio que los gobiernos fueron cambiando. Por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII hubo gobernadores que duraron muchos años en el cargo, que hicieron muchas cosas buenas, otros no tanto. Se registraron inundaciones, se registraron temblores de tierra, se registraron epidemias. Bueno, hubo de todo, ¿verdad? Juicios de reos de la Inquisición ahí en la picota que estaba en la plaza pública, en fin. Todo esto, toda esta situación del gobierno. Luego pues podríamos analizar también un poco la situación económica, ¿no? ¿De qué vivían los tlaxcaltecas? Pues de la agricultura, de la ganadería. Hubo implementos nuevos con la llegada de los españoles, aunque sabemos que los tlaxcaltecas tenían pues sus técnicas de cultivo muy buenas, pero pues obviamente el abono de los animales, los nuevos instrumentos vinieron a enriquecer la ganadería. Luego estuvo el negocio de la grana cochinilla, este colorante tan famoso que se dio. Bueno, toda esta situación en la que Tlaxcala, sobre todo durante el siglo XVI, tuvo un gran auge económico. Vivían bastante bien los tlaxcaltecas. Ya después vino un empobrecimiento de la provincia. Pero lo que es creo que más importante del reinato en Tlaxcala son las migraciones. O sea, disminuye la población de Tlaxcala a partir de la conquista en un 80% de la población. Decía Muñoz Camargo que Tlaxcala era así como una colmena de abejas, que era una provincia muy poblada. Sin embargo, ya durante conquista y virreinato,
la población se va hacia abajo. Una de las causas precisamente del empobrecimiento es que ya la población que quedaba no podía pagar los tributos que pedían los españoles, ¿verdad? Entonces, bueno, mucha de esa gente se va. ¿A dónde se va? Pues mucha gente se va a trabajar a México en la construcción de la ciudad, mucha gente se va a las obras de desagüe de México, a Huehuetoca, mucha gente se va a Puebla a trabajar para la construcción de Puebla, otra gente sabemos que se van al norte, pues colonizan prácticamente todo el norte del país. Hay tlaxcaltecas en Nuevo León, en Durango, en Coahuila, la gran parte de los estados del centro son colonizados por tlaxcaltecas. El occidente, de igual manera, llega gente de Tlaxcala. Sabemos que hasta Filipinas, pues el apellido de Aquino, hubo una presidenta en Filipinas, Corazón Aquino, era precisamente de descendencia de tlaxcaltecas. La parte del sur también. Sabemos, por ejemplo, que la esposa de Pedro de Alvarado, doña Luisa Xicoténcatl, pues era hija o nieta del cacique Xicoténcatl y fue esposa de Pedro de Alvarado, reconocida, y se fue a gobernar Guatemala. De hecho ahí mueren. Entonces, bueno, toda esta colonización que se da en esta época del virreinato creo que es un tema muy, muy rico, muy estudiado. Muchas gentes, por ejemplo, de los estados del norte, pues han hecho estudios muy, muy minuciosos, muy a fondo, precisamente sobre la llegada de los tlaxcaltecas y lo que hicieron ellos ahí.